dicho en este programa que dentro de las cosas o dentro de las metas que tenemos nosotros en este programa es mantener informado al público estadounidense o a nuestro público de la ciudad de Nueva York y al público de aquí de la República Dominicana que les gustan los temas migratorios, que les gusta la inmigración norteamericana, que quizás tienen planeado vivir en los Estados Unidos, que quizás sus familiares inmediatos viven en los Estados Unidos. Y en el día de hoy vamos a llevar el nuevo proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes con respecto a la inmigración y que pudiera beneficiar a millones de personas tanto en las visas de trabajo como en las visas familiares. Y esta es la ley Eagle o la ley Águila para la inmigración de los Estados Unidos, que es un nombre abreviado de la ley de la igualdad de acceso a las tarjetas de residencia para el empleo legal. Y en junio del pasado año 2021 se presentó una legislación bipartidista de la Cámara de Representantes para eliminar el límite por país de las visas de inmigración o residencia. Dicha legislación fue aprobada por la Cámara de Representantes en este mes de abril del año 2022 y de acuerdo al borrador de este tan importante proyecto de ley Eagle o acceso igualitario a las tarjetas de residencia para el empleo legal y que busca eliminar el 7% por país en las residencias de manera gradual y ya ha sido aprobado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar de qué se trata este interesantísimo proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y cómo podría este nuevo proyecto afectar la inmigración norteamericana futura en caso de que se convierta en una ley. Tú sabes que hay una situación que se presenta grandemente y es los porcientos de la inmigración. Hay un porciento de inmigración que es para todos los países y países con una más grande migración como China y la India ven que sus ciudadanos tienen que esperar hasta 30, 40 años para obtener una visa de trabajo. En el caso de la India se dice que hay que esperar hasta 100 años para obtener una visa de trabajo. Una tarjeta verde o residencia le permite a un ciudadano no estadounidense obtener la residencia permanente en los Estados Unidos, pero obtener una residencia nunca ha sido un proceso fácil y mucho menos hoy en día. En esos momentos se necesitan entre 3 y 5 años y muchas categorías más de 10 años para que una residencia esté disponible para los solicitantes de la mayoría de los países del mundo. Pero también puede tomar varias décadas para los ciudadanos de otros países del mundo como serían México, China, India y las Filipinas. El gobierno de los Estados Unidos se ríe de la Ley de Inmigración y Nacionalidad INA para asignar las tarjetas de residencia cada año, lo que permite un total de 140,000 visas de residencia basadas en el empleo disponibles por año con un límite de un 7%, o sea, 9,800 tarjetas verdes de residencia por país. Para en el área familiar son 226,000 visas por año y el límite del 7% por país es fijo independientemente del tamaño de la población del mismo. Un país como Islandia, con una población de 356,000 habitantes, obtiene los mismos números de visas en comparación con países como México, China, India y Filipinas, que tienen cientos de millones de habitantes. En junio del 2021, la representante demócrata Zoe Lofgren y el republicano John Curtis presentaron la Ley de Igualdad de Acceso a la Tarjeta de Residencias basadas en el empleo legal del año 2021, que se esperaba que beneficiara la economía de los Estados Unidos al permitir que los empleadores estadounidenses se centren en contratar inmigrantes en función de su mérito y no de su lugar de nacimiento. En abril de este año 2022, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley Eagle para aumentar este límite del 7% por país en las visas de residencia patrocinadas por la familia y basadas en el empleo al 15%. A lo largo de los años se han presentado muchos proyectos de ley en un Congreso de los Estados Unidos para eliminar los límites por país para las tarjetas de residencia basadas en el empleo, pero ninguno de ellos había sido aprobado por la Cámara y por el Senado. Recientemente, en el año 2019 a 2020, el Congreso trabajó en dos proyectos de ley HR 1044 y S 386 para abordar el mismo problema y ambos proyectos de ley fueron aprobados por el Senado en diciembre del 2020, pero debido a algunos desacuerdos sobre las cláusulas asociadas al Partido Militar y Comunista Chino, los proyectos de ley nunca se alcanzaron en la Cámara de Representantes para la sesión final. Luego, el 2 de junio del 2021, la Ley Eagle 2021, presentada en la Cámara como HR 3648, se basa en las versiones finales de HR 1044 y S 386, que es de los que se comentaba del 2019 al 2020, que se enfoca en eliminar el límite por país. Las cláusulas más importantes de este proyecto de ley Eagle 2021 son: la cláusula número 1, que busca o que pretende
pretende eliminar los límites por país para las peticiones de residencia basadas en el empleo. También el objetivo principal de este proyecto de ley es limitar los límites por país para las asignaciones de tarjetas de residencia basadas en el empleo según el nacimiento y cambiar el antiguo método. Los límites actuales por país están fijados para establecerse entre un 7%, o sea, 9.800 visas por país para el mismo. Si este proyecto de ley Eagle Act 2021 se convierte en ley, eliminará el límite por país. La cláusula número 2 trata de aumentar el límite por país para las peticiones patrocinadas por la familia. La ley Eagle del año 2021 también aumentaría el límite de peticiones de tarjeta de residencia patrocinadas por familia del 7 al 15% por año fiscal. Imagínense usted si ahora mismo en este momento hay 226.000 visas disponibles y se le da un 7% a cada país y 7% es aumentado a un 15%, es el doble de la cantidad de las visas disponibles por cada año. Por su parte, la cláusula número 3 se trata de cuándo entrará en vigencia este proyecto de ley. Por lo general, un nuevo proyecto de ley entra en vigencia a partir del primer día del segundo año fiscal después de que el proyecto de ley se aprueba y se convierte en ley. Eso significa que si el proyecto de ley se aprueba antes del 1 de octubre del 2022, entrará en vigencia a partir del 1 de octubre del 2023. La cláusula número 4 son las reglas del periodo de transición. Hay un periodo de transición de 9 años después de la entrada en vigor de la ley Eagle para mejorar la transición y evitar que dos países principales como India y China asuman todo. Y mira qué importante, y mira qué bien pensada está esta ley, se le está quitando las restricciones por país del 7%, pero también se están creando métodos para que países con una gran mano de obra como India y China no abarquen todo y hagan de esto propio. Las reglas de transición son para el primer año fiscal después de la fecha de vigencia, o sea, de octubre del 2023 a septiembre del 2024, el 30% se reserva para el resto del mundo y solo el 70% se asignará a países importantes como la India y China. Para el segundo año fiscal después de la fecha en vigencia, que es octubre del año 2024 hasta septiembre del año 2025, el 25% se reserva para el resto del mundo y el 75% disponible para los principales países como la India y la China. Para el tercer año fiscal después de la fecha de vigencia, entre octubre del año 2025 hasta septiembre del año 2026, 20% de esta reserva para el resto del mundo y 80% disponible para los principales países como India y China. Y el cuarto año fiscal, después de la fecha de vigencia, de octubre del año 2026 hasta septiembre del año 2027, reserva el 15% para el resto del mundo y el 85% disponible para los países como India y China. El quinto y sexto años fiscal, después de la fecha de vigencia, de octubre del 2027 a septiembre del 2029, el 10% de reserva para el resto del mundo, pues el 90% disponible para los principales países como India y China. El séptimo, octavo y noveno año fiscal después de la fecha de vigencia, o sea, del octubre del 2020 hasta septiembre del 2032, se conserva el 5% de reserva para el resto del mundo y el 95% disponible para los principales países como India y China. Es importante tener en cuenta que durante este periodo de transición que dura 9 años, ningún país del resto del mundo puede tomar el 25% del total de los números de tarjetas de residencia reservados. Ningún país puede tomar más del 85% del número de visas no reservadas tampoco. Y si alguna de las visas sobra o no se usa debido a las cláusulas enumeradas anteriormente como los niveles por país, y si alguna de las visas sobra, entonces esas visas se darán a los restantes países en línea sin aplicarle las restricciones. Y por último está la cláusula número 5, que es la visa reservada para el resto del mundo con I-140 aprobado. Durante los primeros... Antes que siga, el I-140 aprobado es la petición que se hace para convertir un empleado H-1B en un residente permanente. Durante los primeros 9 años, a partir de la fecha de vigencia del proyecto de ley, el 5,75% de las tarjetas verdes basadas en el empleo se otorgarán al resto del mundo, no a países importantes como India y China, que tengan una petición de inmigrante aprobada, o sea, el I-140, pero esperando en fila debido a la acumulación en el siguiente orden. Primero, miembros de la familia que se unen al solicitante principal de la residencia como dependientes de esa persona. Segundo, solicitantes de la residencia que no han vivido ni trabajado en los Estados Unidos en ningún momento en los 4 años anteriores desde que presentaron su petición de residencia desde fuera de los Estados Unidos. Y por último, cualquier otro inmigrante del resto de los países del mundo que esté esperando en línea con la I-140 aprobada para su oportunidad de obtener su residencia. Excelente proyecto este Eagle, que va a beneficiar a las visas de trabajo y también pretende beneficiar o aumentar los límites en las visas disponibles cada año en las categorías familiares. Y bueno, señores, finalizamos.